Cordial saludo, mi nombre es Camila Victoria Godoy del grupo 151009-50. Pertenezco al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, SEAD José Acevedo y Gómez de Bogotá. Vamos a empezar por la química de los seres vivos. La química de los seres vivos es, en esencia, la química de los compuestos orgánicos, o sea, de los compuestos que contienen carbono. El carbono es adecuado para este papel central, por ser el átomo más liviano capaz de formar múltiples enlaces covalentes. Así puede combinarse con otros átomos, incluso otros carbonos, y formar gran variedad de cadenas fuertes y estables. Biomoléculas orgánicas. Los cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Los principales componentes de las biomoléculas permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Las cuatro biomoléculas orgánicas son carbohidratos, aminoácidos o proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Carbohidratos. Los carbohidratos, a menudo conocidos como glúcanos, son azúcares simples y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Las funciones principales son almacenar energía química y fungir como duraderos materiales biológicos de construcción. Tipos de carbohidratos. Existen cuatro tipos en función de su estructura química: los monosacáridos o azúcares simples, los estereoisomerismo, los disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. A continuación vamos a describir los monosacáridos o azúcares simples. Cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono unidos a una línea mediante enlaces simples. Cada átomo de carbono de la columna central se une a un solo grupo de hidroxilo, salvo por el que lleva el grupo carbonilo, si éste tiene una posición interna para formar un grupo cetona. El azúcar es una cetosa como la fructosa. Si el grupo del carbonilo se sitúa en un extremo del azúcar, forma un grupo aldehído y la molécula es una aldosa. Por su gran cantidad de grupos de hidroxilo, los azúcares tienden a ser muy solubles en agua. Los estereoisomerismos se definen como isómeros que tienen la misma secuencia de átomos enlazados covalentemente, pero con distinta orientación espacial. Hay dos clases de estereoisómeros. Isómeros conformacionales son aquellos que se interconvierten rápidamente a temperatura ambiente mediante rotaciones sobre enlaces sencillos. Esta clase de isómeros no pueden separarse. Isómeros configuracionales, que no pueden interconvertirse y por tanto pueden separarse. Los disacáridos. Los disacáridos sirven sobre todo como almacenes de energía disponible. La sacarosa, azúcar de mesa, es el mayor componente de la savia de las plantas y lleva la energía de una de sus partes a otra. La lactosa presente en la leche suministra a los mamíferos recién nacidos el combustible para su crecimiento y desarrollo inicial. Los azúcares también forman cadenas llamadas oligosacáridos. A menudo, estas cadenas se unen covalentemente a los lípidos y proteínas, y éstas se convierten en glucolípidos y glucoproteínas, respectivamente. Los oligosacáridos son importantes en glucolípidos y glucoproteínas de la membrana plasmática, donde ellos se proyectan desde la superficie celular. Los polisacáridos, unidades de azúcar unidas mediante enlaces glucosídicos.
glucógeno y almidón. Polisacáridos nutricionales. El glucógeno es un polímero ramificado que contiene solo un tipo de monómero, la glucosa. La mayoría de las unidades de azúcar de una molécula de glucógeno está unida con una a la otra por enlaces del tipo alfa, glucosídicos. Celulosa, quitina y glucosaminoglucanos, polisacáridos estructurales. Algunos polisacáridos constituyen almacenes de energía digeribles con facilidad, mientras que otros forman materiales estructurales resistentes y durables. Otra de las biomoléculas orgánicas son los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas. Existen combinaciones como los fosfolípidos, que es un grupo de fosfato unido a un lípido, y los glucolípidos. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas celulares. Los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, dos ácidos grasos y una cadena de carbohidrato corta unida al tercer carbono, el glicerol. También son componentes de las membranas celulares y participan en el reconocimiento entre las células. En la imagen de los ácidos grasos encontramos una molécula de grasa. Está formada por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. De aquí el término triglicérido. Las grasas pueden ser no saturadas o saturadas, con dependencia de si sus ácidos grasos contienen o no enlaces dobles. Las grasas no saturadas, que tienden a ser líquidos oleosos, se encuentran más comúnmente en las plantas. En la imagen de los fosfolípidos encontramos la molécula de fosfolípido formada por dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, como en las grasas, y por un grupo fosfato unido al tercer carbono del glicerol. También pueden contener un grupo químico adicional indicado con la letra R, en este caso en la imagen. Las colas de ácido graso no son polares y por lo tanto insolubles en agua. La cabeza polar, que contiene a los grupos fosfato y R, es soluble. Dado que los fosfolípidos tienen cabezas solubles en agua y colas hidrófobas, tienden a formar una película delgada en una superficie acuosa con sus colas extendidas por encima del agua. Rodeados de agua, se distribuyen espontáneamente en dos capas, con sus cabezas hidrófilas extendidas hacia afuera y sus colas hidrófobas hacia adentro. Al tomar una bicapa, los componentes hidrófobos de los fosfolípidos quedan protegidos del agua, excepto en los bordes en donde quedan expuestos. Clasificación de los lípidos. Grasas insaturadas y grasas saturadas. Las grasas insaturadas son ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Las grasas saturadas son ácidos carboxílicos de cadena larga sin dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran en los lípidos, raramente libres y casi siempre esterificando al glicerol. Los esteroides acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característico de 4 anillos, entre ellos el colesterol, componente de las membranas de las células animales y precursor en la síntesis de hormonas como la testosterona, progesterona y estrógenos. Los fosfolípidos, en un extremo contiene el grupo de fosfato, tiene un carácter hidrófilo, y el otro compuesto por dos puntas de ácido graso y tiene un carácter hidrófobo. Aminoácidos o proteínas. Son ácidos orgánicos con grupo carboxílico que tiene un grupo amino enlazado a la cadena carbonada, aunque el grupo amino puede estar en cualquier carbono de la cadena. Los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza todos tienen el grupo amino sobre el carbono alfa. El carbono alfa es adyacente al carbono del grupo ácido. Este
aminoácido alfa se representa por la siguiente fórmula general. Clases de aminoácidos. Dado que la secuencia de los aminoácidos determina la configuración tridimensional final de cada proteína, sus estructuras se analizan con cuidado en las siguientes 4 subsecciones que se clasifican según su capacidad de interactuar con el agua. La estructura de los 20 aminoácidos que se encuentran con regularidad en las proteínas son los siguientes: aminoácidos polares, aminoácidos no polares, aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos. Aminoácidos polares. Dado que los aminoácidos polares poseen grupos funcionales capaces de formar enlaces de hidrógeno, interactúan de forma sencilla con el agua. Pertenecen a esta categoría la serina, la treonina, la tirosina. Estos contienen un grupo hidroxilo polar que les permite participar en la formación de enlaces de hidrógeno, mientras que la asparagina y la glutamina son derivados de amina de los aminoácidos ácidos, dado que es muy polar y poseen un efecto significativo en la estabilidad proteínica. Ácidos no polares. Contienen principalmente grupos R hidrocarbonados sin cargas positivas o negativas. Dado que interactúan poco en el agua, tienen un contenido importante en el mantenimiento de la estructura tridimensional de las proteínas. Se encuentran en 2 tipos de cadena R de los hidrocarburos: las aromáticas, que contienen estructuras cíclicas con propiedades únicas como el benceno, y alinfáticas, referidos a los hidrocarburos insaturados, por ejemplo los metanos y el ciclohexano. Aminoácidos ácidos. 2 aminoácidos estándar poseen cadenas laterales con grupos carboxilo. Las cadenas laterales del ácido aspartico y del ácido glutámico tienen carga negativa a pH fisiológico, por lo que suele llamárseles asparato y glutamato. Aminoácidos básicos. Los aminoácidos que son básicos a pH fisiológico llevan carga positiva, por lo tanto, pueden formar enlaces iónicos con los aminoácidos ácidos. La lisina, que contiene un grupo amino en la cadena lateral, acepta un protón de agua para formar el ácido conjugado. Por otro lado, la histina es una base débil, puesto que solo está ionizado parcialmente al pH 7. Por consiguiente, los residuos de histina actúan como amortiguadores. A continuación vamos a mostrar algunos de los aminoácidos no polares. Aminoácidos polares, aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos. Ácidos nucleicos. Son los responsables de almacenar la información genética, así como de su transmisión de padres a hijos y de una generación celular a otra. Participan también en la expresión del mensaje genético mediante la síntesis de proteínas, dirigiendo el correcto ensamblaje de los aminoácidos en secuencias perfectamente definidas. Químicamente, son macromoléculas formadas mediante la polimerización de las unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Dichos nucleótidos están unidos mediante enlaces fosfodiéster. De este modo, se pueden considerar que los nucleótidos son los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos lo son de las proteínas, o los monosacáridos de los polisacáridos, en los 2 otros tipos de macromoléculas biológicas. Bases nitrogenadas. Los nucleótidos también se diferencian en el tipo de base nitrogenada que contienen. Las purinas son adenina y guanina, y ambas pueden formar parte tanto del DNA como el RNA. Las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. La citosina también puede formar parte de ambos ácidos nucleicos, pero la timina solo puede formar DNA
y mientras que el uracilo solo está presente en el RNA. Contrastes entre el ADN y el ARN. Presentan en su composición azúcar, base nitrogenada y ácido fosfórico. Son nucleoproteínas, es decir, proteínas complejas. En ambas la unidad básica de formación es el nucleótido. Son macromoléculas formadas por la unión de monómeros. Ambas están localizadas en el núcleo. Intervienen en el proceso de transmisión de caracteres hereditarios. Intervienen en funciones básicas de los seres vivos, acumuladoras de energía. Estas son algunas diferencias con respecto a la composición tipo de azúcar, composición base nitrogenada, estructura, localización, función y tipos entre el ADN y el ARN. Esta es la referencia bibliográfica que utilicé para esta presentación. Muchas gracias.